Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Sean todos bienvenidos y particularmente si alguien nos visita por primera vez, bienvenidos. El gozo de reunirnos cada domingo es porque sabemos que Dios sigue hablando a su pueblo, y para asegurarnos que su palabra es para esto, para mantener la vida de Cristo en su iglesia, vamos a 2 Timoteo 3:14, por favor, y lo vamos a leer juntos. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda Timoteo 3, vamos al 16 y 17, vamos a leer juntos, por favor. Dice la santa palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16, así, juntos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora acompáñenme adelante al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Leo los primeros 4 versos. Escrito está en la palabra de nuestro Dios así. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das el día de hoy. Gracias, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para correr la carrera que tenemos nosotros también por delante. Gracias, Señor, que Él ya llegó a la meta, a su trono, y está sentado contigo. Gracias te damos que tu Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, es el único que nos guía a toda verdad, y pedimos de tu ayuda, Señor, porque sin ti nosotros nada podemos hacer. Guíanos a la verdad de tu palabra, aplícala, por favor, te lo suplicamos, a nuestra conciencia. Despiértanos, Señor, y haznos ver de las abundantes riquezas de tu gracia que tenemos en Cristo Jesús. Salva a tu pueblo, Señor. Edifica la fe de los santos, es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En estos tiempos se usa mucho el celular para poner un GPS, y el GPS se le pone la dirección y te puede llevar a otra ciudad, te puede llevar a la dirección que quieres. Y hay gente tan dependiente del GPS y tan acostumbrada a usarlo que no necesita ni siquiera ver la pantalla para el camino por el cual se está dirigiendo, sino simplemente
escucha que en 300 metros tiene que dar vuelta a la derecha, en tantos metros tiene que dar vuelta a la izquierda y en tantos metros está su destino. Ustedes saben, no solamente el mapa está ahí, por dónde, sino además las instrucciones verbales. Y repito, hay gente que está tan confiada en que el GPS los va a llevar. Hace poco una persona me habló por teléfono al consultorio porque estaba exactamente en la misma dirección de mi consultorio, pero en el lado oriente. Exactamente, el GPS lo llevó al lugar, él puso la dirección y lo llevó al extremo. Y entonces me habla y me dice: ¿usted es el doctor Roberto Perales? Sí, claro. ¿Y dónde está su dirección? Disculpe. O sea, lo dijo de tal manera como sospechosa que yo le dije: perdón. Dice: es que soy de un laboratorio y quiero visitarlo. Y le dije: perdón, pero tengo 40 años de ser médico y nadie hace las cosas así. Sí, pero es que estoy yo aquí en su dirección y no lo veo. Bueno, mi dirección es esta, y le di la dirección y fue todo, y colgué y seguí con el paciente que tenía delante. Esta persona estaba segura que había llegado a su destino porque hasta ahí lo llevó el GPS, porque esta persona era de Monterrey y no conocía aquí la dirección. Más tarde llega al consultorio, primeramente se disculpa conmigo porque me dijo: ciertamente usted tiene razón, así no se hacen las cosas. Le pido una disculpa. Pero así pasa también en la vida cristiana. Tenemos una meta y tenemos a un lugar donde llegar. Y si nosotros empezamos a oír o a confiar en otra guía que no es la palabra de Dios, o escuchamos otras voces que no las checamos si concuerdan con lo que dice la Escritura, pudiera ser que estemos corriendo la carrera en sentido opuesto y lleguemos a un lugar donde nos lamentemos que no era. Y es lo que hemos estado viendo desde el domingo pasado. Esta escritura nos habla de una carrera que tenemos por delante. Y hablamos de 4 acciones de la fe en esta porción, en estos 4 versículos. Hablamos de esas 4 acciones de la fe la semana pasada, de quitar el peso y el pecado. Hablamos de correr con paciencia la carrera que tenemos. Ahora vamos a ver los últimos 2 aspectos o los 2 acciones de la fe que podemos encontrar en esa porción de la Escritura, que es poner los ojos en Jesús y, por último, perseverar sin desanimarnos. Perseverar sin desanimarnos. Poner los ojos en Jesús y perseverar sin desanimarnos. Veamos lo que nos dice el escritor de Hebreos en el versículo 2. Nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en la meta. La meta de un creyente es en aquel en el cual creyó, en el cual se le concedió vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos con una idea de Dios. Teníamos cierta conciencia de que existe un Dios, pero lo hacíamos a nuestra medida. Las características de ese Dios eran nuestras medidas y a nuestra necesidad. Y la verdad de las cosas es que hasta que Jesucristo se nos manifestó por el Evangelio, hasta que tuvimos las buenas nuevas de nuestra salvación, nos encontramos con que habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios. Y es entonces cuando empieza nuestro caminar verdadero en la fe. Es entonces cuando empezamos a correr rumbo a la meta, y la meta se llama Jesús. Si nosotros no consideramos que la meta a donde vamos es a los brazos de nuestro Señor y Salvador, ya perdimos el camino. Por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús
hallamos vida cuando estábamos muertos. En Jesús hallamos el perdón de pecados y promesas de resurrección para vida eterna. En Jesús hallamos exactamente el maestro que todo discípulo verdadero necesita. Es Jesús el camino al Padre, es Jesús la verdad del Padre y es Jesús la vida del Padre por el Espíritu de Jesús en nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús lo es todo para nosotros que nos llamamos cristianos. Jesús es la perla de gran precio por el cual nosotros vendemos todo y dejamos todo atrás con tal de mantenernos en ella y ella en nosotros. Es Jesús. Ponemos los ojos en Jesús. No solamente por ver las abundantes riquezas de la gracia precisamente ahí centradas en Cristo Jesús, sino porque sabemos lo pobre que estábamos antes. Antes las cosas de este mundo brillaban, antes las cosas de este mundo nos encandilaban, antes nos atraían, todas las cosas terrenales nos llamaban tanto la atención que estábamos nosotros buscando simplemente las cosas de la tierra, pero no buscábamos las cosas celestiales porque no tenían realmente valor para nosotros. Pero una vez que hemos visto a Jesús terrenal, hemos visto a Jesús celestial, hemos visto a aquel que ya está sentado en el trono y hemos visto también, ¿por qué? Porque Él es el autor de nuestra fe. Jesús es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es lo que dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo Jesús vemos al Verbo de Dios, a la palabra de Dios, que vino y entró en un cuerpo de carne, que es exactamente lo mismo que ocurrió contigo y conmigo el día de nuestra salvación. Alguien nos predicó el Evangelio de Jesucristo, ¿para qué? Para convicción de pecado, justicia y juicio. Alguien nos hizo ver que necesitábamos un Salvador porque éramos enemigos de Dios, sujetos a la ira de un Dios santo, 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 que no puede tener por inocente al culpable. Si Él no castigara al pecador, no sería un juez justo, sería injusto. Bendito sea su gran misericordia. Bendito sea su amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros, pues es un don de Dios. No es por buenas obras que logramos la salvación, para que nadie se gloríe, sino es porque el Verbo se hizo carne y habitó, no solo entre nosotros, sino que vino a habitar en nosotros en el momento en que nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué dice la Escritura aquí? Y nosotros confirmamos con nuestra vida que Jesús es el autor de la fe. Porque Romanos 10:17 dice que la fe es resultado de. O sea, la fe no existe en un hombre que está muerto. La fe es resultado de. Romanos 10:17. La fe viene por la posibilidad de oír, por el oír. ¿Y cómo es que podemos oír? Porque para esto hay que oír el Evangelio, la verdad de Dios que derriba todo argumento y toda mentira en la que habíamos creído por tanto tiempo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos es enviada de parte de Dios para llevarnos al Hijo, es entonces cuando el Espíritu nos trae vida, porque el Espíritu nos sella, y eso es la garantía de nuestra redención final.
Y es ahí cuando podemos recibir el Evangelio. Es ahí donde somos convencidos de pecado, justicia y juicio. Es ahí donde vemos la benignidad de Dios mandando a su Hijo a morir en la cruz por nuestras maldades y pecados. Y es ahí donde Romanos 2:4 se cumple, en que su benignidad nos guía a un arrepentimiento. Es ahí donde nosotros caemos postrados a los pies de nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo. Él es el autor de la fe, porque Él vino a habitar en medio de nosotros como uno de nosotros, pero sin pecado. Jesucristo no cometió pecado alguno, y tú y yo todos los días pecamos contra Dios. Todos los días, sea en pensamientos, sea en palabras, sea en acciones, o sea en omisión por no hacer lo que debemos hacer. Pero sin embargo, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Mis amados, estamos conscientes que Jesús es el autor de la fe, porque nosotros somos producto de esa fe. Las acciones que derivaron de la fe que nos fue concedida, primeramente, fue verlo a Él. ¿Y cuántas veces en nuestro caminar con Cristo hemos dejado atrás al Maestro y hemos agarrado monte? No sé si ustedes han ido al campo, creo que muchos, todos hemos sido ejidos y demás, pero se dan cuenta que muchas veces para llegar a ejidos, a pequeños poblados, hay que pasar por brechas. Y no se llaman carreteras, se llaman brechas. ¿Se llaman brechas por qué? Porque en muchos de los casos, cuando crece la hierba, sin embargo, tú te das cuenta que adelante de ti, cuando vas manejando muy despacio y con mucho cuidado, tú tienes que ir siguiendo donde está la hierba aplastada, porque están las llantas del automóvil que antes fue delante de ti. Y en algunos casos, ¿qué pasa? Que vemos ahí ya la tierra, pero en medio sigue creciendo la hierba, está alta, a los lados la hierba está alta, y sin embargo se ve llano el camino por donde las llantas que iban delante de ti pasaron. Nuestro Señor Jesús es el camino. Nuestro Señor Jesús vivió la vida que tú y yo estamos viviendo. Estamos en la carrera de la fe, y nuestra fe tiene que mostrar acciones correspondientes a lo que nos ha sido dado, porque Él es no solamente aquel que nos muestra por dónde ir, porque ya pasó por ahí. Jesús tuvo que depender de los pechos de su madre María para poder estar vivo, a pesar de ser Dios hecho hombre. Jesús tuvo que depender totalmente de la educación y la formación de su padre José y María en el judaísmo para conocer al Dios de sus padres. Como hombre tuvo que crecer en el conocimiento de Dios, y lo dice claramente Lucas, que crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Así dice la palabra en Lucas 2. Jesús tuvo que vivir todo esto. O sea, Él no nació enseñado, a pesar de ser Dios. Sin embargo, como hombre tuvo que vivir exactamente lo que tú y yo estamos viviendo. Y gracias a Dios que Él va delante de nosotros. Gracias a Dios que podemos ver por dónde, porque es ahí donde no debemos de cambiarnos. ¿Cuántas veces han visto ustedes mismos también en esas veredas que a veces se ve donde una camioneta o alguien quiso tomar un atajo y se ven las llantas donde pisaron hierba para un lado? A veces pasa eso. Estamos caminando con el Maestro, pero de repente pensamos que le podemos ganar. Si nosotros quitamos los ojos de Jesús, vamos a tener un problema. El problema de los celulares ahorita es que se te pierde la señal en una parte de la carretera y se acabó tu GPS. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, que nos dejó su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Bendito sea nuestro Señor, que nos dejó la palabra infalible, inerrante, suficiente, totalmente capaz de poder llevarnos a donde quiere llevarnos. Por eso leímos juntos que la palabra es inspiración de Dios y es útil para hacer a un hombre perfecto. Y vimos ahí las características. Bendito sea el Señor, que a pesar de ser pecadores, tenemos las riquezas de su gracia y tenemos el Espíritu Santo que aplica esa gracia en nosotros siempre y cuando
veamos realmente nuestra debilidad. Mis amados hermanos, poner los ojos en Jesús, Él es el autor de la fe. Él es. Por tanto, no quitemos los ojos de Jesús, porque la fe que tú tienes no la tenías, ni yo la tenía cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Nos fue dada por el momento de la redención que manifestó la gloria de Cristo. Nosotros somos salvos por medio de la fe, como una gracia de Dios, como un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Él es el autor de la fe, pero no solamente es el autor de la fe. Dice la Escritura aquí también, dice, puestos los ojos en Jesús, versículo 2 de Hebreos 12:2, sino también es el que, el consumador de la fe. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el último momento de su vida terrenal ahí en la cruz? Consumado es. Hasta ese momento el hombre, Jesús hombre, murió. Jesús hombre murió y consumó totalmente la fe. El acto de la fe terrenalmente lo cumplió hasta ese momento en todos los aspectos, como hombre y como carne. Pero exactamente hasta ese momento lo anunció, consumado es, cuando estaba entregando su espíritu. ¿Por qué? ¿Por causa de su maldad? No, por la tuya y la mía. Eran nuestros pecados los que estaban poniendo a Jesús en esa cruz. Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y Jesús no tenía pecado alguno. Por eso fue precisamente el Cordero de Dios, perfecto sacrificio, único sacrificio realmente acepto delante de Dios. ¿Cómo sabemos que fue acepto? ¿Cómo sabemos que realmente sí fue acepto? ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Lo dice la Escritura en Romanos. Nosotros sabemos claramente que en Cristo Jesús resucitado ya realmente la justificación fue demostrada, que sí fue acepto y que hemos sido justificados en Él. Tú y yo no nos presentamos a Dios por nuestras buenas obras. Tú y yo no nos presentamos a Dios porque seamos ya perfectos. Nos presentamos porque ya hemos sido justificados en Cristo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Imperfectos, sí, pero estamos siendo perfeccionados, como dice Filipenses 1:6. Aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Bendita paciencia que nos tiene el Señor. Él es el autor de la fe, pero Él es el consumador de la fe. ¿Quién crees que está haciendo la obra en ti y en mí? Una vez que te salvó, una vez que te llenó de su fe, ¿quién es el que está continuando la fe en ti? Y te va a llevar hasta el final. ¿Por qué vamos a perseverar? Y como dice la Escritura y lo dijo el Señor, el que persevera hasta el final será salvo. ¿Por qué estamos seguros que perseveraremos en la fe? ¿Por qué? Porque el que empezó en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una promesa y estamos aferrados a la promesa. Necesitamos simplemente poner los ojos en Jesús, poner los ojos en la Escritura, depender de la guianza del Espíritu de Jesús que está en nosotros y realmente seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejar atrás el peso de aquellas cosas que simplemente nos hacen lento nuestro caminar en la fe y sobre todo dejar el pecado que nos asedia, como ya lo estudiamos la semana pasada. Mis amados, Jesús es el autor y consumador de la fe. Esa acción de entregarnos la fe y hacerla viva en nosotros, el haberla consumado y terminado, y que obviamente ahí iremos nosotros también a verla en algún momento totalmente consumada, cuando estemos en los brazos de nuestro bendito Salvador, que aún tendrán agujeros en las manos, sí. Y cuando veamos eso, nos derretiremos delante de Él y caeremos postrados con tanto amor y benignidad y paciencia, el haber tomado nuestros pecados y pagar por ellos, nuestra condenación, nuestra culpa, absorberla totalmente, y el Padre siendo glorificado en la muerte del Hijo, y la iglesia mostrando que Cristo vive, el cuerpo de Cristo siguiendo lo que dice la cabeza. Él es el autor y consumador de la fe.
y Él es el autor y consumador, pero entre el momento que llegó y encarnó y en el momento en que gritó, consumado es en esa cruz, antes había un motivo por el cual Él estaba presto, por el gozo puesto delante de Él. Así lo dice en el versículo 2 de Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, el gozo puesto delante de Él, Jesús tenía un gozo. ¿Sabía que iba a ir a la cruz? Por supuesto que sí, pero había un gozo puesto delante de Él. El gozo puesto delante de Él era que todos los días iba a escuchar las 24 horas del día las órdenes del Padre, y Él, en total comunión con el Padre, iba a hacer solo una cosa: la perfecta voluntad del Padre. No importando si el diablo lo quiso tentar en esos 40 días en el desierto, no importando todo lo que los judíos religiosos le dijeron que tenía demonio, ¿sí? Entonces pudieron haber dicho tantas cosas de Él, pero Él tenía una sola cosa: el gozo puesto, que su Padre estaba con Él. Así lo dijo: es que el Padre está conmigo y está en mí. Y cuando Felipe le pregunta, a ver, entonces muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? He estado delante de ti, ¿y qué? ¿No lo ves? O sea, eso es para volarle la cabeza, no solo a Felipe, sino a ti y a mí. ¿Cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, cuando le dice esto, está revelando al Padre? Mira, mi amado hermano, ciertamente a Dios nunca nadie lo vio jamás. Pero dice Juan 1:18 que el Hijo del Hombre lo ha revelado a nosotros. Eso dice Juan 1:18. Para eso vino Jesús, para que conociéramos a Dios. Exactamente en imagen y semejanza, como nosotros somos hechos a imagen y semejanza, pero Él tiene la perfecta imagen y semejanza del Padre. Nosotros tenemos una imagen y semejanza totalmente fragmentada por causa del pecado. Qué hermoso es saber, repito, que así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía un gozo que lo llevaba adelante, no importando todo lo que pasó, todas las cosas que le dijeron e hicieron con Él, sin embargo había un gozo que lo sostenía: la gloria de su Padre aquí en la tierra. El gozo de saber que aun cuando había dejado su gloria, ¿qué iba a hacer? Iba a ser restaurado a su gloria. Y eso en Juan 17 lo dice: Padre, quiero estar en la gloria donde yo ya estaba contigo. ¿Sabes que haber estado en la grandeza de gloria y haberle dejado y humillado de tal modo que vino a este mundo a formar simplemente parte de una población terrenal en un cuerpo de muerte, pero sin pecado? Qué tremendo el siendo Dios y siendo por medio del cual todo lo que vemos fue hecho, y sin Él nada de lo que vemos ha sido hecho. Así dice la palabra en Juan 1. Qué tremendo cómo lo trataron. ¿Qué le dijeron? Que traía demonio. ¿Cuánto le dijeron que blasfemaba contra su Padre? ¿Cuánto le dijeron que no creía, que él era un hereje, que era un blasfemo? Mis amados, qué gran misericordia y cuán grande paciencia nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino a salvar a un pueblo y tenía un gozo puesto delante de Él. No solamente el diario vivir en su Padre por el Espíritu, sino que además Él sabía que después de haber sufrido lo que tenía que sufrir, llevaría un fruto al Padre, un fruto glorioso y eterno. Tú y yo, nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53, versículos 10 y 11 lo dice claramente. En Isaías 53, ve conmigo por favor. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 10. Quiso el Señor quebrantarlo. Quiso el Señor quebrantar a su propio Hijo, a Jesús, ahí en la cruz, en toda esa humillación, sometiéndolo ¿a qué? A padecimiento. Quiso Dios destrozar a su Hijo, quiso Dios exhibir y humillar a su Hijo, quiso Dios matar a su propio Hijo. Fíjese nada más.
O sea, estas son palabras mayores, amados hermanos. Esa es la más grande muestra de amor de un Dios por su pueblo que está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Quiso Dios, el Señor, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién estaba sometiendo a padecimiento a Jesús? Su propio Padre. Fíjate nada más. O sea, no nos damos cuenta realmente del amor de Dios por nosotros, del amor de Dios por su nombre, del amor de Dios por su gloria. Que miren nada más cómo trata a su Hijo. Y dice en la siguiente porción del 10, cuando Él se entregue a sí mismo. Ahora vemos no solo la acción de su Padre, sino ahora vemos la acción de su Hijo. Él voluntariamente entregándose. Cuando Él se entregue a sí mismo, ¿como qué? Como ofrenda de la expiación. Como aquel cordero que era capaz de apagar toda la ira santa y el furor santo de un Dios que no puede quedarse impávido ante el pecado. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? Tú y yo, mi amado hermano, la iglesia. Qué gloriosa descendencia, la iglesia a través de los siglos, los hijos de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que estamos escuchando de la cabeza, que es Cristo, y es el que está gobernando nuestras vidas, la vida de iglesia. Nosotros no fabricamos una liturgia en este lugar, un orden de acción, desde que entramos hasta que terminamos. Es una liturgia ordenada por la palabra de Dios. Es Dios el que dispuso que la predicación era el medio donde se daba el evangelio para salvación de todo aquel que cree. Judío primeramente y luego el griego. Romanos 1:16 claramente dice que el evangelio es poder de Dios para salvación y el evangelio se predica. Mis amados, Él estaba entregando su vida y sabía que la voluntad del Señor en su mano prosperará. Versículo 11, que dice Isaías 53:11, debido a la angustia de su alma, Jesús lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, Jesús, el justo por los injustos. El justo, mi siervo, justificará ¿a cuántos? ¿A todos? No, mis amados hermanos, a muchos. Porque a los que justifica, y ahí dice, a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Mis amados, cargará los pecados de ellos. Todo aquel hombre, aquella mujer que Jesús vino a salvar, responderá al llamado. Todo hombre, toda mujer, aún al lado de la cruz, ese ladrón que escuchó y que el Espíritu Santo le reveló que Jesús es el Salvador, aún sin haber leído un versículo de la Biblia, aún cuando su vida fue nada más de pecado, aún ahí a un lado de la cruz de Jesús fue salvo, porque nuestro Señor le dijo: yo te aseguro, yo te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor que nos salvó mucho antes de llegar a ese punto final. Bendito sea el Señor que nuestra confianza también está, que estamos orando por la gente que amamos, nuestros amigos, nuestras familiares, nuestra descendencia, que todavía no se han vuelto en arrepentimiento y fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuestra confianza está puesta en que Él es alguien que salva a generaciones, salva a familias. Y esa es nuestra confianza, repito, en que Él es el autor y consumador de la fe. Y tenemos un gozo puesto delante de nosotros. Jesús tenía un gozo puesto, que iba a llevar una gran familia a la presencia de su Dios. ¿Y cuál es esa confianza en ti y en mí? Tenemos esa confianza de que Jesús va a hacerlo así también con nuestras vidas y va a llevar mucho fruto. Volvamos a nuestro texto en Hebreos 12, por favor.
En Hebreos 12 dice que ese autor y consumador de la fe, en medio de esas dos etapas, ser autor y consumador, hay un gozo que lo mantuvo siempre hacia adelante. Y ese gozo que tenía puesto delante de él, aún después de la cruz, sabiendo que iba a resucitar, sabiendo que iba a llevar al cielo otra vez a su gloria, que dice ahí, ese gozo lo mantuvo ¿qué? Dice, soportando la cruz. O sea, el gozo de saber lo que iba a ocurrir ya, lo hizo soportar la cruz. Mi amado hermano, cuando dice Lucas 9:23, nuestro Señor Jesucristo dice claramente que aquel que quiera seguirlo, aquel que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Cuando está diciendo eso nuestro Señor Jesús, porque es el que dio estas palabras, está diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes una cosa? Tienes que aprender a vivir. Número uno, negándote. Todos tenemos deseos terrenales. Todos tenemos metas terrenales y ambiciones terrenales. Pero si no ponemos las metas que el Señor quiere poner en nuestra mente, que realmente glorifiquen su nombre, estamos teniendo un problema, porque estamos otra vez aferrados a lo que el viejo hombre quería anteriormente, nuestra gloria. Antes vivíamos con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Antes lo que queríamos era el reconocimiento de la gente a nosotros, y ahora lo que queremos es una sola cosa, que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que queremos es una sola cosa, que su perfecta voluntad se cumpla en nosotros y que no se haga la nuestra. Lo que queremos es una sola cosa, realmente que el gozo de nuestra salvación sea nuestra fortaleza, por más oposición que haya en nuestro caminar rumbo a la meta, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros estamos aquí para mostrar la grandeza de la gloria de Dios. Para eso estamos, no estamos para otra cosa. En todas las cosas que hagamos, 1 Corintios 10:31 dice que si tú comes y si tú bebes, hazlo todo con una sola meta, una sola propuesta, un solo propósito. Hazlo para la gloria de Dios. Mis amados, esa es la vida del creyente, esa es la carrera del creyente. Sí, es así, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Pero ahí dice, volvamos a nuestro texto, en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Soportar la cruz no solamente es lo que él pasó, sino que a ti y a mí nos toca también soportar la cruz. ¿Qué implicaría para ti y para mí soportar la cruz? Bueno, creo que lo más parecido en toda la escritura, o creo que donde más claramente podemos ver esto, está en Romanos 6, versículo 10, Romanos 6, vayan conmigo por favor ahí, dice la palabra en el versículo 6, Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, o sea, lo sabemos, primero hay que saberlo, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ya está muerto. Ciertamente quiere resucitar de pronto. No, vuélvelo. Toma tu cruz cada día. Vuelve a matarlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Teníamos un cuerpo de pecado y lo tenemos aún. Este cuerpo es un cuerpo de pecado. Este cuerpo en forma natural peca. Pero tenemos ahora un tesoro en nosotros, en este vaso de barro. Pero sigamos ahí lo que está diciendo Pablo a través de la carta a los romanos. Para que nuestro cuerpo del pecado, la cruz, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido. Ciertamente, si nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, para que Cristo pagara por ellos,
entonces ya no tenemos por qué seguir pecando más, puesto que ya nos adquirió a precio de sangre. Somos suyos, somos adquirido, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. El cuerpo de pecado fuera destruido a fin de ¿qué? ¿Cuál fue la finalidad que hizo eso Jesús en la cruz? Que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no seamos esclavos del pecado. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Pero vamos a ser esclavos del pecado? No, en absoluto. Estoy harto del viejo Roberto Perales. Estoy harto, ya lo dije el domingo pasado. Estoy harto. No quiero saber nada del viejo hombre, porque sé que estoy revestido del nuevo hombre, y tú y yo también, tú también lo estás. Si no te asqueas, si no te fastidia el verte dar una mentira cuando ya estabas viviendo dando verdad, si no te molesta a ti mismo el pensar algo que ofende el nombre del Señor, o el hacer o el hablar, hay un problema, porque tenemos el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención final. Y no nos vemos de otra manera más que eso. Estamos viendo que nuestra guerra es diaria. Y eso lo dice Romanos 7, el siguiente capítulo que no vamos a revisar. Pero sigamos ahí en ese versículo, en el capítulo 6 de Romanos. Dice versículo 7, el que ha muerto, ya un hecho pasado, el que ha muerto, versículo 7, ha sido libertado del pecado. Libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, ¿se fijan? Hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuestra vida en la tierra es una vida con Él, sabiendo que ¿qué? Que Cristo, versículo 9, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Por qué? Porque en cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así que también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, versículo 12, si esto es así, una realidad por el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, por tanto, que no gobierne el pecado, que no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no lo obedezcan en sus lujurias. Tampoco presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Mis amados, el pecado no tiene por qué dominarnos. ¿Pecamos? Sí. ¿Pero vamos a vivir otra vez esclavizados al pecado? No, porque el Señor le quitó poder al pecado. Y si nosotros nos dejamos llevar por el pecado, es porque simplemente hemos quitado los ojos de aquel hacia el cual estamos corriendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y nosotros, matar nuestra carne es un acto de sufrimiento. Vean lo que dice ahí en Romanos 8:13. En Romanos 8, versículo 13, dice la palabra de Dios: si ustedes viven conforme a la carne, si ustedes viven conforme al viejo hombre, si ustedes viven conforme a la antigua manera de vivir, habrán de morir. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Promesa. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son
hijos de Dios. Bendito Espíritu Santo. Mis amados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En nuestro texto dice, Hebreos 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de nosotros, vamos a soportar el tener que crucificar nuestra carne cada día, porque tenemos el Espíritu de Jesús morando en nosotros. Mis amados, estamos empezando un año 2022 y hay tantas cosas que van a distraer nuestra atención para quitar los ojos de Jesús. Pero bendito sea el Señor que nos dio su Espíritu y nada ni nadie lo arrebatará de nosotros, y nos dejó su Escritura, que es exactamente el camino por donde hemos de andar. Y nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, y cuando estamos con la Escritura estamos viendo el camino, la verdad y la vida, que nos lleva al Padre en el nombre del Hijo, por el Espíritu del Hijo que mora en nosotros. Y vamos a poder vivir diariamente cargando nuestra cruz, llevando nuestro viejo hombre a morir diariamente por el Espíritu de vida que está en nosotros. Colosenses 3 también lo dice. Si es que has nacido de nuevo, pon tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tu vida está escondida en Cristo. Así lo dice Colosenses 3. Entonces hay tanta escritura que nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Gálatas 5 nos habla acerca de eso. Anden en el Espíritu y no se sometan a los deseos de la carne, porque el Espíritu es vida, la carne es muerte. Claro, lo estoy resumiendo este pasaje, este versículo. Mis amados, bendito sea el Señor que nos ha dado su Espíritu. Bendito sea el Señor que nos ha dado una hermosa familia en la fe, por lo cual nos podemos animar también unos a otros y podemos orar unos por otros. Valoramos tanto el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, que hemos visto cómo el Señor está haciendo la obra en un pueblo. No somos llaneros solitarios, el Espíritu Santo está en nosotros y a través de nosotros está manifestándose, primeramente para el pueblo de Dios y segundo, para el mundo entero. Debemos de dar testimonio en estos tiempos de oscuridad. Debemos de dar testimonios en estos tiempos donde el mundo cada vez es más angustiado. ¿Por qué está tan angustiado el mundo? Porque está siendo humillado, está siendo destrozada. El conocimiento del hombre y la ciencia del hombre ha sido aplastada totalmente. Lo triste es ver hijos de Dios totalmente haciendo un montón de malabares y haciendo un montón de fórmulas hechiceras y mágicas para poder sacar al coronavirus, en vez de decir bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador que ha hecho esta obra, porque en esto Él está siendo glorificado. Dios es bueno, Dios es santo y Dios no es el autor del mal. El hombre es el autor del mal y el hombre es el que ha causado esto. Y esto realmente es gran misericordia, el hecho de que nos salieron con que hay una nueva cepa que se llama Omicron que mata menos. Ahora ya nos salieron con otra, que ya hay una combinación de Deltacron, no sé si la han oído, pero hay una nueva, se llama Deltacron, que es muy contagiosa, como es la característica de Omicron, y Delta, muy agresiva, matona. Ahora tenemos con mucho contagio y matona, la nueva Deltacron, no sé si la han oído, pero los científicos es lo que... Entonces, no me importa todo lo que diga el mundo, me importa lo que dice mi Señor y Salvador. Está sentado en su trono y gobierna todo. Y me ha dado su Espíritu, a ti y a mí nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de nosotros, vamos a sufrir lo que tengamos que sufrir en la carne y la vamos a matar la carne por el Espíritu. Sí, como dice ahí, Hebreos 12:2, soportó la cruz y ¿qué más? Menospreciando la vergüenza. Menospreciar la vergüenza. Mira, te voy a decir una cosa, se pueden burlar de ti por lo que tú dices o cómo actúas con respecto a esta situación mundial. Pero la verdad es esto. Yo no tengo problema que hablen y digan lo que sea. Repito, ya se los he dicho otras veces. Tu juez y mi juez está sentado en el trono. Mientras tú lo hagas todo en el temor de Dios, verdaderamente estás actuando con sabiduría.
menospreciando la vergüenza. Jesús menospreció la vergüenza. Lo avergonzaron. Simplemente el hecho de decir que tenía demonio, ¿a poco no es una ofensa grandísima? Simplemente gritarle: ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, a ver, pídele al Padre que te mande ángeles para que te bajen de ese palo, de esa cruz. Mis amados, si alguien sufrió, fue Jesús. Si alguien fue burlado, fue Jesús. Ninguna ofensa que tú recibas o cualquier burla que tú tengas, que recibas por causa del nombre de Jesús, jamás se comparará a lo que Él fue ofendido y burlado. Mientras nosotros estemos con los ojos puestos en Jesús, vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros diariamente, porque tenemos un gozo puesto, saber que vamos a llegar al final a sus brazos. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que ahí no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, promete la Escritura, y lo creemos. Allá no habrá coronavirus o todos los virus que puedan inventar aquí en la tierra. Mis amados, gracias a Dios por Cristo, el autor y consumador de la fe, menospreció la vergüenza. ¿Y qué terminó? ¿Cómo terminó? Sentándose a la diestra del trono de Dios. Sentándose a la diestra del trono de Dios. Obviamente nuestro Señor Jesucristo reina sobre toda la tierra. Sí. Ahora, obviamente nosotros tenemos que mantenernos con los ojos puestos en Él. Hemos estado viendo las acciones de la fe. Quitar el peso y el pecado de nosotros. Correr la carrera con paciencia. Tercer aspecto, poner los ojos en Jesús. Cuarto aspecto que vemos ahí, perseverar. Perseverar sin desánimo. ¿Qué es lo que dice? Sigamos con nuestro texto, el cuarto aspecto o cuarta acción de la fe que hemos estado revisando. Consideren, versículo 3, consideren pues, se fijan, cuando dice consideren pues es por lo anterior, por lo que acaba de decir. Entonces lo anterior que acabamos de ver, inclusive con mayor peso y más tiempo le dedicamos, es porque eso es fundamental para lo que sigue. Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. La hostilidad, o sea, todos los pecadores con los cuales convivió Jesús siendo santo, todos los que se burlaban de él, todos los que lo agarraron y llevaron a esa cruz, todos los que atravesaron sus oídos con palabras altisonantes y burlándose y haciéndole y diciéndole y clavándole las manos, todos ellos, o sea, todo eso lo soportó Jesús, el santo Hijo de Dios. Nadie ha soportado más que Él. Nadie, lo hizo por ti y por mí. Lo hizo para que fuésemos adquiridos para ser pueblo de Dios. Entiéndelo, no importa qué eres, si eres taxista, si eres carpintero, si eres vendedor de lotes, no importa qué, eres un hijo de Dios y es suficiente. Gloríate en la cruz, gloríate en que eres adquirido a precio de sangre. Deja de estar viendo las cosas del mundo con los cuales presumir y decir, deja de ver la basura de las riquezas terrenales y ponte a ver las riquezas de su gracia. Y entonces vas a poder aprender a vivir realmente como realmente un hijo de Dios debe de vivir a los ojos del mundo. Dice en el versículo 3, Hebreos 12:3, consideren a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que ustedes poner siempre el ejemplo de Jesús por encima? Aquí dice, ¿para qué? Para que ustedes no se cansen. Para que no se cansen ni desanimen. Para que no se cansen ni desanimen en su corazón. Mi amado, es un fastidio encontrar cada día que despierto con Roberto Perales, pero mayor gozo y fortaleza es encontrarme con mi Salvador, que Él está gobernando a Roberto Perales. El saber simplemente que se va a hacer su voluntad y rogárselo de rodillas, de pedirle que se haga hoy tu voluntad y no la mía. El decirle hoy, venga tu reino, mi vida, y sea hecha tu voluntad en la tierra y en mi vida como se hace en los cielos.
Si lo hago es por el Espíritu, no lo hago porque sea Roberto Perales, la carne. La carne quiere las cosas de la carne, pero el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Mi amado, somos el pueblo de Dios. Somos santos porque Él es santo. Y somos realmente un pueblo que debe de aprender a verse el corazón como lo que es. Jeremías 17:9, y lo sabemos de memoria, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Tenemos que estar conscientes que nuestro corazón nos puede engañar y nos puede llevar por caminos donde no hay veredas hechas. Y vamos a querer buscar atajos. Y eso no se hace en el pueblo de Dios. Se sigue el camino y es Jesús. Dice aquí, para que no se canse ni se desanime su corazón. ¿Por qué? Versículo 4, hay una razón. Porque todavía ustedes en su lucha contra el pecado, ya salió. Aquí está el asunto. Hay una lucha contra el pecado. Entonces, la razón por la cual podemos caer en desánimo, la razón por la cual podemos caer en fluctuación, la razón por la cual podemos hacer más lento nuestro caminar, en lugar de correr con paciencia, es porque tenemos un pecado y tenemos que luchar diariamente contra él. Ustedes en su lucha contra el pecado, dice aquí, no han resistido, versículo 4, Hebreos 12:4, hasta derramar sangre. Hasta el punto de derramar sangre, no lo han hecho. O sea, ¿qué comparación hace el escritor de Hebreos directamente? Nos está comparando con el Hijo de Dios. O sea, jamás vas a poder hacer lo que Él hizo. Jamás vamos a poder sufrir como Él sufrió. Jamás. Jamás. Entonces, dejemos de quejarnos. Dejemos de estar nada más frustrados que porque Dios no escucha nuestra oración. Sí le está escuchando y te está contestando que no. Sí te está diciendo que lo va a hacer de otra manera y no como tú quieres. ¿Qué problema hay? Si es nuestro Padre perfecto y somos sus hijos, ¿por qué no honrarlo y obedecerlo tal cual Él quiere hacer las cosas? Mis amados, es una lucha diaria contra el pecado. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, no estaríamos luchando contra el pecado. Entonces, valoremos esto, porque es una exhortación muy fuerte. Repito, cuarta muestra de que somos gente de fe, que somos el pueblo de la fe, es eso, no desanimarnos. Y si es no desanimarnos, ¿es por qué? Porque estamos luchando. Y la lucha contra mi pecado es lo que me puede desanimar. El estar viendo cuántas veces caigo en lo mismo, cuántas veces batallo con lo mismo, eso desanima. No nos desanimemos. No nos desanimemos en nuestra lucha con el pecado, porque jamás llegaremos al punto de derramar sangre. Vean lo que dice ahí en el versículo 5. Además, se les ha olvidado la exhortación de que como a hijos se les dirige. ¿Se han olvidado de esta exhortación? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes. No te desanimes. ¿Al ser qué? Al ser reprendido por Él, mi amado. Dos opciones. O luchas contra el pecado y te crucificas diariamente, lo haces morir diariamente por el Espíritu Santo, o tienes otra opción. Que el Señor te discipline, el Señor te mete en cintura, te vuelve a acomodar otra vez en la vereda angosta, en el camino angosto. Y es una disciplina. Disciplina implica someter bajo el gobierno de alguien. Si es militar, hay una disciplina militar, se obedece a la voz del comandante y se hace lo que está diciendo. La disciplina en la escuela se siguen las reglas en el salón de clase y no se puede hacer otra cosa que no diga el maestro. Y como cristianos, simplemente se sigue y se obedece la palabra de Dios por el Espíritu Santo que está aplicándola a nuestros corazones. Y si no lo queremos hacer, y si no queremos luchar con nosotros mismos, con nuestra carne, por los medios de gracia que Dios nos dio. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Por qué hablamos de la gracia? Bueno, Pablo mismo tenía un problema. Pablo tenía tanto de parte de Dios, tenía tanto conocimiento, tenía tanto como instrumento de Dios,
que era una facilidad del apóstol Pablo de llenarse de orgullo y de soberbia. Y dice la palabra en 2 Corintios 12, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1, 2 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo, el gloriarse, dice, el gloriarse es necesario. Fíjese lo que lo dice, el gloriarse es necesario. ¿Aunque qué? Aunque no es provechoso. No es provechoso, es necesario, pero no es provechoso. Vean por qué lo dice. Dice, pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y entonces él habla como el Señor le reveló tanto y tanto y tanto. Y versículo 5 dice, de ese hombre que ha recibido tanto de Dios, tanto, me voy a gloriar. Me voy a gloriar, voy a decir, gloria a Dios por todo lo que ese hombre ha recibido. Me gloriaré de ese hombre. Versículo 5, pero, ¿se fijan qué es lo que hace Pablo? Se desliga. Pablo se da cuenta que ese hombre del que está hablando es el hombre lleno de dones, lleno de gracia, lleno de conocimiento, lleno de revelación. Pero no es Pablo. Es Pablo, pero no es Pablo. Dice aquí, yo de ese hombre me voy a gloriar, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en una sola cosa me voy a gloriar. ¿En qué? En mis debilidades, mis amados. El decir que eres un pecador no es un pecado. El reconocerlo públicamente no es un pecado. Es simplemente gloriarte en tus debilidades, porque tienes un gran Salvador. Tienes un gran Señor, un gran Rey, un gran dueño, un gigante, un rey un capitán de los ejércitos, que es el que está dirigiendo las batallas de tu vida por medio de las abundantes riquezas de su gracia. Ve lo que dice ahí. De este hombre voy a gloriarme. ¿Por qué? Porque son mis debilidades. Versículo 6. Si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. ¿Pero qué? Me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, para impedir que yo me enalteciera, ¿ven? El motivo es puro, es santo. Pablo tenía una natural tendencia ¿a qué? A enaltecerse. Tenía demasiado, había recibido demasiado. Y su naturaleza pecaminosa lo había abandonado. No, tenía que crucificarla cada día en la cruz, tenía que ir todos los días y se podía desanimar por su corazón. Pero, ¿qué fue? Para impedir que me enalteciera, le fue regalada una disciplina de parte de Dios. Me fue dado una espina, versículo 7, en la carne. Una espina que le ayudaba a debilitar su carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé. ¿Para qué? Otra vez lo dice, segunda vez. Para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca. Mis amados, muchas veces ese espina, ese aguijón, ese mensajero de Satanás va a ser una enfermedad. Muchas veces va a ser tu hijo, tu hija, tu esposo. Muchas veces va a ser tu jefe en el trabajo. Muchas veces va a ser tu maestro en la escuela. Muchas veces, van a ser, todas las cosas están bajo el gobierno de aquel que lo creó todo. Y son para nuestro bien como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Y dice versículo 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. 3 veces le pidió Pablo, quítame esto, ya no lo soporto. Y él me ha dicho, una sola contestación, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él me ha dicho esto. Por tanto, muy gustosamente, se fijan, gustosamente, con gozo, gustosamente me gloriaré
¿Qué dice? Más bien me gloriaré ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, en todo lo peor que me pueda pasar, me complazco, me gozo, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis amados, esto no son meras letras. Si estas palabras, el Espíritu que las inspiró, no lo aplica a tu vida y a mi vida, no tenemos herramientas. Y si tenemos esto escrito en nuestros corazones, entonces vamos a apreciar la amorosa disciplina. Y sigamos en nuestro texto en Hebreos 12. Así dice en Hebreos 12, 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Pablo estaba siendo disciplinado para no enaltecerse. No te desanimes a ser reprendido por el Señor, por Dios. No te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Fíjate qué palabra usa. Primero usa disciplina. Disciplina es como que, así, alinearte. Pero ahora utiliza una palabra más brutal. Azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Es para su corrección que ustedes sufren. Es para que sean corregidos, enderezados, siendo hechos mejores, perfeccionados, purificados, santificados. Ponle lo que quieras. Dice, es para su corrección que sufren. Versículo 7. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Dice el Señor aquí en su palabra que si tú y yo no recibimos disciplina de parte de Dios, por todos los medios que Él tiene para hacerlo, entonces no somos hijos legítimos. Mis amados, no nos desanimemos en nuestra lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo por el cual podemos hacer morir lo pecaminoso en nosotros. Y si no es el Espíritu Santo, tenemos que a nuestro Padre perfecto para darnos ane, como a los chiquitos que pueden gobernar la vida hasta el año de edad, año y medio, y después, como padres, les enseñamos quién gobierna la casa. Primero con sus berridos, controlan todo. Pero esos niños que te encuentras en el súper tirados al suelo, dándose 5 maromas, y luego que le habla al doctor para decirle, creo que mi hijo está convulsionando porque no le di el chocolate, es simplemente una madre que está siendo gobernada totalmente por su hijo. Bendito sea el Señor que jamás permitirá eso. Y si sucede así en un hijo de Dios que está necio, terco, de ir contra la voluntad de Dios, y si no está siendo disciplinado, puede dudar que realmente Dios lo ama, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mis amados, gracias a Dios que el Señor no nos va a dejar. Gracias a Dios que podemos perseverar. Gracias a Dios que podemos mostrar a través de estas 4 acciones de la fe lo que es la fe verdadera de un creyente. Y repito, en este 2022 creo que necesitamos hacer estas 4 cosas: quitar el peso y el pecado, correr con paciencia la carrera como creyentes, poner los ojos en Jesús, perseverar y no desanimarnos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, perseverar en nuestra lucha con el pecado, porque de cualquier manera Dios nos ayudará y nos dará la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendita gracia. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias porque estas 4 acciones que hemos visto en estos últimos 2 domingos solo son posibles por tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra en la vida de tu pueblo. Henos aquí, Señor, estamos empezando un año, pero seguimos en la carrera por tu gran misericordia, porque nueva es cada mañana tu misericordia. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos en el monte santo, tu santa voz llega a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Nos confesamos débiles, pecadores, insensatos, necios. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos ver tu poder actuando en nuestra debilidad. Y aún cuando sea necesaria la disciplina, adelante, Señor. Bendita disciplina con tal de que Jesucristo siga siendo formado en nosotros. Te bendecimos y te alabamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por siempre. En Cristo Jesús, te pedimos que salves a tu pueblo. Te ruego particularmente por aquellos amigos, aquellos conocidos, aquellos familiares, aquellos que escuchan esta palabra y todavía siguen aferrados a lo terrenal, que puedan ver a un Cristo Jesús que entregó su vida en rescate por él, porque es parte de los muchos, que venga él a sus lazos y brazos de amor en arrepentimiento de pecado y fe y confianza de que en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo grande de su pecado, jamás será más grande que la abundante gracia y amor y misericordia que en Cristo Jesús hemos visto. Vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.